Pues son niños también muy rígidos y muy rutinarios porque se desenvuelven muchísimo mejor en aquellos ambientes en los que no hay ningún cambio, pero cuando se producen estos cambios son niños que no saben adaptarse y entonces normalmente reaccionan, pues como se ha dicho, ¿no?, con muchas rabietas, o también a lo mejor lo que hacen es encerrarse más en sí mismos. También nos dicen los padres, por ejemplo, que simplemente con que el profesor de la clase les cambie de compañero ya hace que dejen de trabajar durante muchas semanas. Ay, yo no estoy haciendo nada, de verdad, no he tocado nada. Vamos a alejar. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Pues eso, que son niños que cualquier cambio lo van a tolerar muy mal. Luego tienen esos movimientos estereotipados que también son muy característicos, que pueden ser esos aleteos que hacen con las manos o que hacen como unos giros o posturas extrañas con el cuerpo. Son niños muy poco imaginativos, que a veces los padres sí que nos cuentan que sí, que parece que están jugando con imaginación, pero que si nos fijamos bien a lo mejor están copiando, ¿no?, lo que han visto en algunos dibujos o que han visto en un cuento o en vídeos. Son niños muy torpes a la hora de saltar o de correr, también son torpes a la hora de la psicomotricidad fina, ¿no?, a la hora de la manipulación. Y después son niños que contrasta el que normalmente tienen un cociente intelectual normal y a veces incluso alto, y que sin embargo se ve que tienen problemas de aprendizaje. Entonces, para el diagnóstico del síndrome de Asperger, igual que para el tratamiento, se ha visto que tiene que funcionar desde el pediatra, ¿no? O sea, tiene que empezar a comprenderlo y a entenderlo desde el pediatra hasta todos estos profesionales, ¿no?, el psicólogo, el neurólogo infantil y el psiquiatra infantil o el psiquiatra. Entonces, ¿qué importancia tiene el diagnóstico precoz? Esto sí que se ha venido repitiendo toda la mañana, ¿no? Esto es indiscutible, que cualquier niño que nosotros diagnostiquemos de una forma temprana, cuanto más pequeñito, pues más pronto vamos a iniciar una intervención, y que esto indudablemente va a mejorar el pronóstico, que se facilita la planificación educativa, ayudamos más a la familia y sobre todo lo que se ha dicho que me parece importantísimo, y es disminuir el estrés familiar, porque esto es verdad, todos estos años que desde que los padres notan unos síntomas hasta que al final se les da un posible diagnóstico, pues probablemente han pasado por muchas consultas, por muchos profesionales, por muchas terapias diferentes, y que esto pues lógicamente va desgastando a la familia y crea un estrés importantísimo en los padres, en toda la familia, ¿no?, incluido el niño, por supuesto. Y entonces que el objetivo realmente de este diagnóstico precoz sería pues eso, facilitar la puesta en marcha de una adecuada atención médica y psicoeducativa. Esto, bueno, lo pasamos porque es lo que acaba de decirse ahora, ¿no? Hay que ver lo que se tarda hoy en día en España con los datos que acaban de darnos, ¿no?, del Instituto Carlos III, desde que los padres, como se ha dicho, que son los primeros, ¿no?, normalmente en detectarlo, hasta que se diagnostican. La diferencia es menor para los niños con trastorno autista porque aparecen antes los síntomas y quizás sean algo más fáciles, yo creo que son bastante más fáciles de diagnosticar que los niños con Asperger, y vemos como eso desde los 3 años hasta los 9 años y medio, incluso hay estudios ingleses que dicen que hasta los 11 años, y después yo creo que muchos probablemente pasan desapercibidos porque pueden a lo mejor tener ciertos mecanismos que les hacen adaptarse mejor o que llevan mejor su problema, y en la adolescencia y en la edad adulta hay muchísimo sin diagnosticar. Esta es la guía de la buena práctica que nos acaban de exponer también ahora, y yo resalté esta frase porque me parecía que era en lo que nos teníamos que fijar y nos tenía que animar a todos a pensar que deberíamos dedicarle mucho interés y mucho de nuestro tiempo a estos niños, a formarnos bien, porque si nosotros les podemos ayudar de pequeños vamos a mejorar la calidad de vida de ellos y de su familia. Y literalmente pues dice esto, ¿no?, que una intervención temprana, específica, personalizada para el niño y su familia conduce a una mejoría en el pronóstico en la mayoría de los niños con trastornos del espectro autista. Y entonces, bueno, pues con estas frases con las que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, si es tan importante, ¿no?, si tenemos que diagnosticarlos temprano y sabemos lo importante que es, ¿por qué se están diagnosticando tan tarde, no? Y bueno, hay muchas causas. Básicamente sería, yo creo que una que es muy importante es que sobre todo a nivel de los pediatras de atención primaria o de los médicos de familia que trabajan con niños, y también de los profesores que trabajan en infantil o en primaria, hay un gran desconocimiento de cuáles son los síntomas de los niños con trastornos del espectro autista, pero muchísimo más aún se desconoce cómo son los síntomas de los niños con Asperger. Y lo que hablábamos, lo que no se conoce no se diagnostica nunca. Entonces, si los niños nos están enviando una serie de señales o los padres nos están diciendo una serie de cosas que nosotros no sabemos que pueden corresponder a un trastorno, no lo vamos nunca a derivar a una unidad más especializada y van a pasar años sin que estos niños se diagnostiquen. Luego, porque las manifestaciones clínicas muchas veces cambian con la edad.
de tal manera que son lo que son las compulsiones o los rituales, las conductas estereotipadas o las ideas estas tan restrictivas. Estas normalmente no aparecen nunca antes de los 3 años y medio, o sea que es muy difícil que en niños pequeñitos las podamos encontrar porque todavía no las han desarrollado. También porque, menos para el RED, que sí sabemos que existe un estudio genético, ¿no?, de biología molecular, para los demás trastornos del espectro autista hoy en día, aunque se sabe que existe una base neurobiológica con un componente genético, lo que no hay de momento es ningún análisis con el que nosotros podamos diagnosticar un síndrome de Rett, que a veces los padres a nosotros nos lo piden en la consulta, ¿no? Nos dicen muchas veces que le haga la genética del Asperger, eso lo hemos oído muchas veces y eso no existe, pero ni existe análisis, ni existe escáner, ni existe resonancia, o sea, el diagnóstico va a ser clínico y entonces eso pues va a depender mucho entonces de la experiencia de la persona que está valorando al niño. Después, como ya se ha hablado, estos niños tienen en muy alto porcentaje, pues se acompañan de otros trastornos, que es lo que se llaman trastornos comórbidos, como puede ser un TDAH o los tics, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad y bueno, otros trastornos psiquiátricos que lo pueden acompañar y que pueden confundir el diagnóstico, y es muy frecuente que nosotros lo recibamos cuando nos vienen a nosotros a la consulta. El motivo de consulta no es una sospecha de Asperger, sino es un niño con déficit de atención o con otro trastorno de conducta, o los mandan por tics o por hiperactividad. Entonces son niños que a lo mejor ya han estado siendo tratados de esto sin realmente llegar a la base de lo que tenía este niño. Después también porque siempre hay miedo a dar un diagnóstico de cualquier tema relacionado con el autismo cuando los niños son pequeños, porque tenemos mucho miedo a meter la pata y a etiquetar a un niño y que ya se le quede eso para siempre, digamos, y entonces el pediatra normalmente lo que tiende a decir a los padres es que probablemente eso va a mejorar y que esperen. Eso sí que lo vemos con muchísima frecuencia también, porque lo que se le suele decir, no se preocupe, pues ya se le irá mejorando, cuando vaya al colegio ya se le irá quitando, eso son cosas de la edad, y en vez de derivarlo desde que la madre le cuenta todos los síntomas que a ella le preocupan, normalmente lo que se le suele decir es que esperen, y esto pasa todos los días y vemos madres que cuando llegan, ellas llevan años diciéndole a su pediatra que nos lo envíen, y a lo mejor cuando nos lo envían es porque el pediatra no estaba un pediatra sustituto que lo mandó, pero que el pediatra siempre tiende a tener la esperanza, digamos, de que eso va a mejorar de forma espontánea. Y después ya se ha visto, ¿no?, las limitaciones que tienen todos los manuales diagnósticos, y entonces los propios criterios diagnósticos del DSM-4, de la CIE-10, nos van muchas veces a dificultar el diagnóstico en los niños pequeños, porque realmente carecen de ítems específicos para diagnóstico en niños tan chiquititos, y las conductas en las que se basa el DSM-4 realmente son para aplicar en niños más grandes. Así, si vemos los criterios del DSM-4, ¿no?, por ejemplo el que dice la alteración de la interacción social, pues es muy difícil valorar en un niño pequeño cómo se relaciona con los demás, porque a veces esos niños pequeños no se relacionan con los demás, pues por la edad que tienen, que no tendrían que hacerlo todavía. O cuando hablamos de los patrones de comportamiento, los intereses repetitivos, restrictivos, pues vemos que todas estas conductas dijimos que iban a aparecer más tarde, ¿no? La preocupación absorbente por uno más objetos o temas de interés, las rutinas o todos estos movimientos estereotipados también van a aparecer a partir muchas veces de los 3 años y medio o 4 años, con lo cual no los vamos a poder encontrar en niños pequeños. O ya terminando los criterios, pues el que causa un deterioro social o laboral, eso es muy difícil valorarlo en niños pequeños. El valorar que no hay retraso del lenguaje o retraso cognitivo, salvo que sea algo muy evidente, o que no cumpla otros criterios de otros trastornos del desarrollo, todo esto no lo vamos a poder ver en niños más pequeñitos. Entonces, este grupo del que se ha hablado ahora, el Grupo Español de Estudio para los Trastornos del Espectro Autista, elaboró este proceso que yo creo que es muy eficaz y muy práctico para realizar una detección temprana de los niños con trastornos del espectro autista. La compañera anterior nos comentó que había 3 niveles, y realmente hay 3 niveles, el último era el de la terapia, hay 3. Sí, pero como era el diagnóstico, yo he puesto solo los 2 que me interesaban. Digo. El primer nivel, que es el de la vigilancia del neurodesarrollo, y el segundo nivel, que sería el de la detección específica. De todo esto, la verdad que se ha hablado mucho, yo voy a hablarlo más desde el punto de vista del pediatra, ¿no? Entonces, en la vigilancia del neurodesarrollo el papel del pediatra es fundamental, porque el pediatra es el que va a realizar, existe un programa que se llama Programa de Salud del Niño o Programa del Niño Sano, donde el niño tiene que hacer una serie de revisiones periódicas, deberían ser llevadas a cabo por el pediatra, a veces son llevadas a cabo por el enfermero de pediatría, pero bueno, siempre supervisadas por el pediatra,
y que son dirigidas a toda la población infantil, o sea que todos los niños tienen que pasar por aquí, digamos, y es aquí donde podemos captar o darnos cuenta de los problemas que tengan estos niños. Y después es fundamental también el papel de los profesores de las escuelas de infantil y primaria. De tal manera que esta revisión que se hace a todos los niños, tenemos que tener en cuenta que el pediatra tiene que poner especial énfasis en los niños que nosotros les llamamos niños de riesgo, que serían los niños prematuros. Cuanto más pequeñitos o cuando menor sea la edad gestacional, lógicamente mucho más riesgo. No es lo mismo un prematurito de 29 semanas que un niño de 36 semanas, lógicamente, o un niño que haya nacido a término pero que haya sido un bajo peso para su edad gestacional. Estos también son niños de alto riesgo, eso es lo que se llama un SIR. O niños con riesgo prenatal, pues siempre que una madre tenga, por ejemplo, diabetes gestacional, amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro, cualquier infección, son niños que también consideramos de riesgo. Después niños que hayan tenido falta de oxígeno antes, durante o después del parto, es lo que antes se llamaba sufrimiento fetal, lo que hoy le llaman la pérdida de bienestar fetal. Niños en los que las madres hayan consumido tóxicos durante el embarazo, como alcohol o drogas, niños que ya se hayan diagnosticado de enfermedades neurológicas, por ejemplo, niños que hayan tenido convulsiones o que ya estén en estudios por una hipotonía muscular o porque cualquier problema neurológico que nos venga a la consulta. Y después lo que se vio que era fundamental es que todos aquellos niños que tengan antecedentes familiares de primer grado de otros niños con trastornos generalizados del desarrollo, lógicamente a esos hermanos evidentemente hay que hacerles un seguimiento mucho más exhaustivo que a otros niños, o niños que ya tengan también en su familia otros hermanos con otros trastornos genéticos, niños que tengan un hermano con un X frágil, con un Prader-Willi, con un síndrome de Williams, o sea, cualquier niño que tenga un trastorno que sepamos que puede dar unas manifestaciones con comportamiento autista, los tenemos que vigilar más. Y después los niños adoptados, porque por una parte muchas veces es porque ya son hijos de madres adictas a drogas o madres alcohólicas, o también porque vamos a desconocer completamente, como está pasando ahora con los niños con la adopción internacional, que muchas veces no sabemos nada de cómo fue el embarazo ni de ningún tipo de antecedente. Entonces el programa de salud del niño tiene una serie de visitas que son muy claras y que normalmente los padres suelen cumplir, de tal manera que el pediatra tiene que hacer una revisión donde, aparte de lógicamente el peso, la talla, perímetro craneal, todas las normas que sean de higiene, de alimentación, pues tan importante como eso, tan importante, no menos por supuesto, es vigilar todo esto, ¿no? El desarrollo motor, el desarrollo cognitivo, el desarrollo del lenguaje y las habilidades sociales. Entonces en la visita al pediatra, yo creo que los pediatras estamos, cuando nos formamos, más enfocados quizás a detectar patologías que a prevenir, ¿no? Problemas del desarrollo, y a veces nos dedicamos más a preguntar si mantiene la cabeza, si se mantiene sentado, si gatea, si se mantiene de pie, y le ponemos a lo mejor menos interés a preguntar si el niño mira bien, si el niño señala bien, y es tan importante una cosa como la otra, ¿no? Y eso es lo que tendríamos a lo mejor que tener en cuenta los que nos dedicamos a esto. Estas son las escalas de valoración de las que se habló antes, y bueno, y es porque realmente todos los niños sanos van a seguir un patrón de desarrollo, ¿no? De adquisición de habilidades que es muy claro y que es muy fácil de medir. Hay una serie de hitos que se miden a través de estas escalas y que nos van a indicar que el niño se está desarrollando bien, ¿no? Mirando pues el área motora gruesa, el área motora fina, el lenguaje y la socialización. De tal manera que, lo digo porque ayer mismo un niño que vino a la consulta y empezó a mantener la cabeza a los 8 meses, empezó a sentarse a los 14 meses, pues el pediatra no lo derivó, vino por otra vía, llegó ese niño y era porque le decía que cada niño tiene un desarrollo y que el niño era gandul, como se dice muchas veces, y eso por supuesto es un error y es una equivocación muy grande. Hay una variabilidad dentro de la normalidad, pero evidentemente no es normal que un niño mantenga la cabeza a los 8 meses, o sea que todos estos patrones que existen son muy claros y todos los niños los van a cumplir igual y hay que mirar que los vayan haciendo bien. Entonces esto, por ejemplo, esta diapositiva es muy mala, ¿no? Pero es solo para decir que cuando el pediatra, por ejemplo, ve al niño en la revisión del año, lo que suele preguntar yo creo que es sobre todo esto, ¿no? Pues si el niño ya se mantiene de pie, si puede caminar de una mano, si puede dar un pocos pasos y ya está, ¿no? Y yo creo que muchas veces nos olvidamos de preguntar todo lo que viene después, hay que preguntar por el lenguaje de ese niño. Pues podemos, por ejemplo, que con un año tiene que tener un vocabulario de 2 o 3 palabras con significado, además de papá y mamá. A nivel de la psicomotricidad fina, por ejemplo, es importantísimo preguntar cosas tan sencillas como si señala con el dedo, y esto no lo preguntamos muchas veces, ¿o no? O si empieza a tirar cosas al suelo, o si empieza a dejar de llevarse objetos a la boca. O sea,
tan importante es si ya camina como si señala con el dedo, ¿no? O a nivel de la socialización también, por ejemplo, si el niño puede dar un beso cuando se lo piden, si el niño dice adiós con la mano. Son preguntas en las que no tardamos nada y nos da una idea de que todo el desarrollo de ese niño es normal. Entonces esta escala pues se debería aplicar es que realmente es la que tenemos nosotros, el programa de salud del niño la incluye. Y igual que nosotros le hablamos de la alimentación que el niño tiene que tener con 1 año, o de cómo tiene que bañarlo, o cómo tiene que hacer todo, pues esto lo tendríamos que aplicar de la misma manera. Entonces toda esta información que se recoge durante la exploración y durante la entrevista con el niño, pues va a ser a través de los padres, lógicamente, pero que ellos de manera espontánea muchas veces nos van a mostrar sus preocupaciones. Y esto es lo que se hablaba antes, porque ya se vio que en un porcentaje muy alto, creo que era un 80% o incluso más, el primero en detectar que hay algún problema normalmente es la familia y generalmente la madre. Y entonces eso quiere decir que cuando los padres se preocupan normalmente tienen razón. Eso es muy importante, no hay que decir que es una madre primeriza, como se dice muchas veces, o que es una exagerada, sino que normalmente cuando ellos se preocupan algo hay, lo que no quiere decir que si la madre no se preocupa no haya ningún problema. O sea que nosotros también tenemos que buscarlo, pero que hay que hacerle caso siempre a los padres de lo que nos dicen porque suelen estar en lo cierto. Estas eran las preocupaciones que se comentaban. Ay, perdón. Ay, perdón, no. Entonces las preocupaciones son fundamentalmente en la comunicación, en la interacción social y en la conducta. Y entonces con esto, estas son las señales de alerta de las que se habló antes, ¿no? Son señales de alerta no específicas para el Asperger, sino para los trastornos autistas, ¿no? Entonces, cuando los padres nos comentan alguna de estas cosas sobre sus preocupaciones, ¿no? Sobre la comunicación, pues eso, que no responde a su nombre, que no me puede decir lo que quiere, o que tiene un retraso del lenguaje, o que no hace caso, que a veces parece sordo, que eso lo dice muchas veces, que a veces parece que oye y otras veces no, que no señala, que no dice adiós con la mano, que solía usar unas palabras que ella no dice, que esto es importante también tenerlo en cuenta. Pues esto es lo que nosotros tendríamos que pensar, que puede haber algún problema. Evidentemente esto no es un diagnóstico de trastorno autista, pero nos tiene que hacer pensar que tendríamos que derivar a ese niño, ¿no? O estudiarlo más en profundidad. Después las preocupaciones en el aspecto social, pues que el niño no sonríe, que parece preferir jugar solo, que consigue las cosas por sí mismo, que es muy independiente, que hace las cosas muy precozmente, que tiene pobre contacto ocular, que está en su propio mundo, que desintoniza de nosotros y que no está interesado por otros niños. Y lo que se hablaba de la conducta, pues eso, que es un niño con muchas rabietas, que es hiperactivo, oposicionista, que no sabe cómo jugar con los juguetes, o que se queda enganchado con los objetos una y otra vez, que anda de puntillas, que tiene un extraño cariño por algún objeto, que es hipersensible a ciertas texturas y sobre todo sonidos, que tiene la manía de colocar las cosas en fila, o que tiene unos patrones de movimiento extraños. Y luego ya estaría lo que serían las alertas rojas. Esto ya indica que deberíamos remitir a este niño para una evaluación inmediata, porque son signos ya que nos deberían preocupar mucho más. Ya digo, no es un diagnóstico, pero sí nos tendría que, si yo estoy trabajando en atención primaria o estoy en el colegio, son niños a los que tendríamos que mandar a una atención, a un estudio más profundo. Y sería el niño que no balbucea a los 12 meses, o el que no señala ni hace gestos a los 12 meses, que no tiene palabras simples a los 16 meses, que no tiene frases espontáneas de más de 2 palabras a los 2 años, que no sean ecolalias, y cualquier pérdida de lenguaje a cualquier edad. Entonces, esta supervisión que realiza el pediatra en todas las revisiones del niño es muy importante, que no sea solo los primeros años de vida, sino que por lo menos se llegue hasta los 5 o 6 años, porque los niños con Asperger van a pasar desapercibidos probablemente en esos primeros controles al año, a los 2 años, a los 3 años ya se podría empezar a notar algo. Entonces el papel del pediatra es fundamental, ¿no? O sea, se tiene que conocer todo esto de lo que estamos hablando, digamos, para poder detectarlo, y por supuesto escuchando las preocupaciones de los padres. Entonces aquí, bueno, de esto no voy ni a hablar, estos son los cuestionarios que acaban de hablar ahora, del chat que se aplica a los 18 meses, este es el M-Chat del que se hablaba antes. Estos serían los ítems críticos, ¿no? Que cuando tiene más de 2 es cuando serían niños que tendrían que derivarse, ¿no? Que sería esto, si el niño muestra interés por otros niños, si suele señalar con el dedo, si suele traer objetos para enseñarlos, si responde cuando se le llama por su nombre, o si cuando el padre señala algo, si el niño busca, ¿no? Lo que el padre le señala, aparte de todos los demás. O sea, la verdad que es muy fácil de contestar, como se ha visto se hace bastante rápido, y esto, si cumple criterios, son niños a pasar al segundo nivel.
Y luego el otro gran ámbito de detección yo creo que es el colegio, y es porque la mayoría de los niños con Asperger van a empezar el colegio sin haber sido diagnosticados, pues porque es realmente en el colegio cuando van a tener que relacionarse con otros niños, y es aquí donde se van a empezar a notar pues las deficiencias que tienen en sus habilidades sociales. Entonces ahí pues los profesores son los que tendrían que detectar estos problemas y ponerse en contacto con los psicopedagogos escolares, con los orientadores, que tendrían que evaluar esos niños y según pues lo que ellos vieran tendrían que hacer la derivación. Entonces los rasgos que alertan a los profesores pues son todo esto de lo que hemos venido hablando, ¿no? Ellos notarían fundamentalmente estos niños con esta forma de hablar diferente, ¿no?, de sus compañeros, con este tono tan especial, que hablan de estos temas tan restrictivos, y además luego se ve que son niños que no, a lo mejor no visten a la moda o no les interesan las mismas cosas que están de moda como para sus compañeros, que se ve que a lo mejor en clase están algo mejor, pero en la hora del recreo suelen estar solos, porque ya es cuando los niños se ponen a jugar en grupo y ellos sí que no saben cómo entrar al juego, con estos intereses tan restrictivos y tan personales, ¿no?, que de los que ellos hablan un poco sin a lo mejor pensar si el otro puede interesarle o no, ¿no? Piensa siempre que le tendría que interesar porque a él le gusta, que tienen esta carencia de juego imaginativo, que son tan rígidos, porque, por ejemplo, cualquier situación que a otro niño le gustaría, como cuando falta un profesor, normalmente los niños se alegran, o cuando hay una excursión, bueno, a veces se alegran, cuando hay alguna excursión, normalmente eso para cualquier niño es una situación agradable o divertida, mientras que normalmente eso para ellos les suele generar angustia o rabieta y normalmente lo van a pasar bastante mal. Y después también deberían notar que contrasta, que es un niño normalmente a lo mejor con muchísima memoria o muy bueno para los números, para las matemáticas, y que sin embargo luego tiene una psicomotricidad muy mala, ¿no?, a la hora de escribir, o en la clase de gimnasia suelen ser niños muy torpes, o incluso son peores en los deportes de grupo que en los deportes individuales. Y entonces ya se pasaría al nivel que sería la detección específica, que sería que aquellos niños que hemos detectado con estas manifestaciones que les sugieran que puede haber un trastorno, pues se tendrían que hacer una evaluación más profunda, y entonces aquí lo que se pretende pues es eso, confirmar las preocupaciones de los padres, de los pediatras y los profesores, hacer un diagnóstico diferencial con otros trastornos como puede ser el mutismo, o niños que hayan sufrido algún tipo de abuso o cualquier otro tipo de trastorno psiquiátrico, otros trastornos del desarrollo, o descartar otras patologías que secundariamente puedan cursar con una conducta similar, ¿no?, un niño con una esclerosis tuberosa o niños que tengan un X frágil, por ejemplo. Entonces entraríamos ya en la fase del diagnóstico, que repito otra vez que es un diagnóstico clínico, que hoy en día no tenemos ninguna prueba de laboratorio para poder realizarlo, y entonces nos vamos a basar pues en la historia clínica, en estas escalas de valoración que se comentaron antes, y por supuesto en la observación del niño. Vamos a hacer esta historia por supuesto a través de la entrevista con los padres, hay que valorar la conducta del niño, hay que hacer una exploración neurológica, aplicar estos instrumentos específicos y hacer unas pruebas complementarias que vamos a ver ahora. Entonces la historia clínica es fundamental, cualquier historia clínica, esto es siempre igual, hay que hacer unos antecedentes personales. Es importante preguntar el embarazo, ya hemos visto que hay que preguntar cómo fue, si tuvo algún problema la madre durante el embarazo, si tomó alguna medicación o si ingirió algún tipo de tóxico, si fue un embarazo a término, si fue prematuro, si fue un parto normal o un force, si fue una cesárea, si tuvo sufrimiento fetal o no, cómo fue el periodo postnatal inmediato, si fue un niño que tuvo que ingresar por hipoglucemia o por ictericia o por la causa que fuera. Otros antecedentes patológicos de cualquier tipo, es incluso importante preguntar, por ejemplo, un niño de broncoespasmos de repetición que haya estado ingresado durante mucho tiempo y por lo tanto lo hayan estimulado poco, o un niño que haya tenido otitis de repetición, también puede tener una hipoacusia, o cualquier otro tipo de antecedentes, ya aunque no sean neurológicos. Preguntar el desarrollo psicomotor, preguntar por el desarrollo del lenguaje, y luego es fundamental preguntar por las habilidades sociales, pues cómo es su juego, si tiene imaginación o no, qué temas de interés tiene, de qué habla este niño y cuáles son sus patrones de conducta. Y luego pasaríamos ya a los antecedentes familiares generales de cualquier problema del padre, la madre, los abuelos, toda la familia, y luego pues poner un poquito más de interés en si hay antecedentes de retraso en la familia, de algún trastorno psiquiátrico o de otros tipos de trastornos del desarrollo. Entonces ya entraríamos en lo que es la historia evolutiva, lo que los padres nos cuentan, el motivo por el que nos lo han derivado, preguntar a qué edad empezaron ellos a notar los síntomas, y entonces es muy importante ver si ellos ya han realizado consultas previas, si han estado pues a lo mejor les ha valorado ya el psicólogo o han ido a algún otro especialista, si han recibido tratamientos previos y qué respuesta han tenido a estos tratamientos, tanto farmacológicos como psicológicos, educativos, etcétera, y después qué repercusión está teniendo esto en la familia del niño a nivel social o escolar. Hay que hacer una exploración física completa,
Pero hay que tener mucho interés en valorar el fenotipo. El fenotipo son los rasgos que tenga ese niño, el aspecto que vamos a ver ahora, algunas diapositivas, y la piel de este niño también es muy importante. Y por supuesto descartar alteraciones visuales, ¿no?, y sensitivas. Luego hay que hacer una exploración neurológica, pues valorando una exploración neurológica completa, viendo el tono muscular, la fuerza, los reflejos osteotendinosos, los pares craneales, todo, el cerebelo, marcha. Hay que hacer una exploración completa, pero hay que también valorar durante la exploración cómo es el lenguaje de ese niño, qué tono tiene, qué nos está diciendo también, ver si existe jerga, si existen ecolalias, evaluar este neurodesarrollo que ya hemos preguntado a los padres y ver las actitudes y las conductas del niño, pues si el niño nos mira de frente o nos mira de reojo o no nos mira la cara, si hace estereotipia, si constantemente está tocando alguna cosa de la ropa o si tiene alguna cosa en la mano con la que constantemente le esté dando vueltas, o si se fija nada más llegar, como hacen algunos niños, cogen directamente la calculadora y se ponen a jugar con todo lo que tenga números, o van a los calendarios, pasa mucho, y se ponen a mirar los números de los calendarios. Hay que fijarse en todo lo que hace el niño. Esto es, por ejemplo, esto sería un niño que nos llega pues con unas manchas acrómicas, así como en forma de hoja, con una especie de bultitos, unos tumorcitos en las uñas y en la zona de la nariz y de las mejillas. Vemos se llama un adenoma sebáceo, parece como si fuera un acné. Entonces en este niño está solo con esto casi diagnosticado ya de una esclerosis tuberosa, y este niño tendríamos que hacer una serie de pruebas complementarias obligatorias, porque ya solo con el aspecto del niño nos obligaría a descartarlo. Esto es otro caso. Aquí no sé si se ve bien, las manchas acrómicas en este caso son un poquito más lineales, se ven por aquí, en esta se ven mucho más claras. Así, estos son niños que tienen lo que se llama una hipomelanosis de hito y que también con mucha frecuencia se puede asociar a este tipo de trastornos. Estos son niños que tienen manchas café con leche, tienen que tener un número determinado de manchas, de un tamaño determinado, una especie de pequitas en las axilas o en las ingles que se llaman escélides. Estos son niños con neurofibromatosis y también nos obliga a una serie de estudios determinados. Luego aquí es para lo que decíamos de valorar los rasgos fenotípicos del niño. Estos niños, si se fijan, todos ellos tienen la cara alargada, tienen una mandíbula prominente, tienen unas orejas grandes. Si les hacemos una exploración completa, que es lo que hay que hacer, veremos que tienen normalmente unos genitales grandes también. Son niños que vemos que van a tener estereotipias y normalmente tienen retraso y pueden tener un comportamiento también dentro de los trastornos autistas. Son niños con síndrome de X frágil. Es obligado un niño con este fenotipo a hacer un estudio de síndrome de X frágil. Aquí tendríamos otras niñas, que normalmente niñas, con una cabecita más pequeña, una microcefalia, y lo que es muy característico es que la estereotipia de estas niñas es una estereotipia que se llama de lavado de manos, están constantemente haciendo así, y estos son niñas en las que también es obligatorio descartar un síndrome de Rett. Estos son niños que normalmente suelen ser rubitos, de piel clara, suelen tener los ojos claros y son muy risueños. Si se fijan, todos se están riendo, siempre se están riendo. A veces tienen una mandíbula también un poquito prominente, tienen una forma de andar con los brazos separados del cuerpo, las piernas abiertas, lo que se llama una marcha atáxica, y en estos niños hay que descartar siempre un síndrome de Angelman. Y estos niños, si nos fijamos, todos, fíjense que el labio superior de todos ellos normalmente es un labio superior muy fino, y esta zona de aquí que se llama filtrum, lo tienen normalmente más largo de lo normal y más plano, normalmente no hace el relieve que tenemos todos. Normalmente tienen unas hendiduras palpebrales un poco pequeñas, pueden tener microcefalia. En estos niños hay que preguntar siempre por el antecedente de la ingesta de alcohol durante el embarazo, porque todos estos son niños con síndrome alcohólico fetal y pueden tener un comportamiento autista. Bueno, entonces vemos como las pruebas complementarias van a ser diferentes para cada niño, porque para el síndrome de Asperger no hay ninguna que nos lo vaya a diagnosticar, entonces vamos a usarla fundamentalmente para un diagnóstico diferencial. Yo creo que esto siempre tendríamos que hacerlo, ¿no? Hay que siempre hacer una evaluación auditiva en un niño en el que la madre dice que parece que está un poco en su mundo o que no nos hace caso, pero bueno, después el hecho de realizar estudios genéticos dependerá pues del fenotipo de ese niño, que tengamos que hacer un cariotipo, un estudio X frágil o de lo que sea. Los estudios metabólicos serían sobre todo en aquellos niños que tengan convulsiones o que tengan vómitos repetidos. Los estudios neurofisiológicos, por ejemplo, el hacer un electroencefalograma, pues dependerá mucho de los síntomas del niño, de que nos sugiera que alguna de las cosas que tienen pudieran ser crisis de tipo epiléptico. Y los estudios de neuroimagen, como el escáner o la resonancia, también dependerán, por ejemplo, de que en la exploración hayamos encontrado una macrocefalia o una microcefalia, anomalías en el tono, en los reflejos, cualquier cosa que nos sugiera que pueda haber un defecto estructural. Por ejemplo, en los niños que hablábamos al principio, aquel niño que tenía esclerosis tuberosa,
vamos a encontrar casi siempre calcificaciones en las pruebas de imagen, que son además las que suelen ser causa de que tengan crisis epilépticas. El realizar esto, por ejemplo, es un estudio para un síndrome de Angelman. Esto sería un cariotipo, que lo haríamos solo en caso de niños que tengan dismorfias o nosotros pensemos que puedan tener cualquier anomalía cromosómica. Esto es para un estudio de X frágil. Esto es un electroencefalograma, esto sería una crisis. Y bueno, esto sí que no voy a hablar nada, evidentemente, solo comentar que esta es la parte que sería la pediátrica, que fundamental es la evaluación psicológica y que bueno, si ya ellos realizan la valoración del desarrollo cognitivo, de las habilidades sociales, habilidades comunicativas y lingüísticas, competencias adaptativas, toda esta serie de test que se utilizan. Y que también creemos que es importante la valoración del cociente intelectual, pero sobre todo realmente para el pronóstico escolar, aunque realmente se ve que niños con un 6 normal o incluso alto van a tener problemas escolares pues por los déficits atencionales que tienen o por lo que se habló esta mañana de que son muy perfeccionistas, tardan mucho tiempo en hacer las cosas, no calculan bien el tiempo o no les interesan las cosas que tienen en el colegio. Entonces a veces nos ayuda el cociente intelectual, pero no nos indica que ese niño necesariamente va a ir bien aunque tenga un cociente bueno o alto. Entonces ya resumiendo, decir que no existen marcadores biológicos, lo digo porque muchas veces hay incluso hoy día pruebas más, digamos, no sé, están la resonancia magnética funcional o las magnetoencefalografías, o sea, son cosas que se utilizan hoy en día y han ayudado muchísimo a la hora de saber qué zonas cerebrales, digamos, están implicadas en las distintas manifestaciones clínicas de estos niños, pero que se utilizan sobre todo a nivel de investigación, no se utilizan en la práctica clínica. Y el utilizar cualquiera de estas pues dependerá pues, de los síntomas que hemos encontrado. Y ya entonces para concluir, pues que el diagnóstico de los niños con Asperger estamos viendo que es más tardío que el de los niños con los del trastorno autista, porque van a pasar desapercibidos hasta que realmente tienen, digamos, necesidad de estar en un ambiente social, pero que es seguro que la detección más temprana de la que se está haciendo hoy es posible y que para que eso sea así tiene que funcionar muy bien que este primer nivel del que hablábamos, o sea, que los pediatras y que los profesores de infantil, sobre todo de primaria, sean capaces de reconocer estos signos que están recibiendo de estos niños para que a través de ellos pues ya puedan pensar que hay algún problema y ya se pueda iniciar todo el proceso diagnóstico. Porque lo que está claro es que va a mejorarse el pronóstico, que es fundamental tener en cuenta las preocupaciones tempranas de los padres, ¿no?, del desarrollo de sus hijos, y que el diagnóstico, por supuesto, nunca va a mejorar el pronóstico si no se acompaña de una adecuada terapia específica y del apoyo a la familia. Ya. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Muchas de ellas se han ido ya contestando a lo largo de la intervención de Laura, porque iban en relación a la etiología, a las pruebas complementarias que se pasan y sobre todo al protocolo a seguir en una valoración neuropediátrica. Creo que ha quedado muy claro un poco el protocolo a seguir cuando reciben un niño con un trastorno del espectro autista. Dirigida más bien a Juana, en relación a los cuestionarios de screening que se pasan en las revisiones pediátricas, pregunta un pediatra de atención primaria si sería adecuado incorporar el MCHAT y el CAS a todos los niños en el programa de salud infantil o sería suficiente la valoración del desarrollo psicomotor por las escalas que hemos visto de desarrollo psicomotor, como la tabla de Zaicea. Y también en relación a esa pregunta, si el MCHAT se debe pasar a los 18 meses o a los 2 años, o es indiferente. El protocolo a seguir exige mantener los 2 niveles. La vigilancia rutinaria en el desarrollo implica que vamos a detectar tener el zoom muy abierto y poder estar alerta a cualquier alteración en el desarrollo, ¿no? Entonces, las escalas estas que tenemos para ese primer nivel, la ICEA Levant, que ha comentado también Laura, ¿verdad?
pues permiten eso, marcar unas señales de alerta, pero convendría completar eso con un cuestionario de screening, de detección del autismo o del Asperger, el MChat o el CAST. O sea que no únicamente quedarnos con un nivel, no, implica que hay que pasar los dos. Lo que pasa, la otra pregunta hacía referencia al MChat, es indiferente, 18-24 meses, no hay problema. De hecho, las señales de alerta se mantienen. Lo que no tiene sentido es aplicar el MChat con 3 años, no tendría sentido. Se sabe que son señales de alerta, lo que protocoliza el MChat son señales de alerta de 18-24 meses. Y la otra pregunta, que si tendría sentido incluir en el protocolo a seguir en la evaluación neuropediátrica el MChat o el CAST y el CAST. Pues eso es lo que pretendemos el programa de cribado. El programa de cribado lo que pretende tiene esa parte más, también más, que yo digo como un poco de ser estudio de caso, ¿no? Estamos viendo qué pasa en el país, en concreto con las áreas de salud implicadas tanto en Madrid como en el País Vasco, como en Salamanca y Zamora, y si todo va bien y todo cuando acaba, que acaba dentro de un año el programa de cribado, pues vamos a tener esos datos de cuánto tiempo, el coste para las políticas sanitarias, porque claro, una política sanitaria, meter la aplicación tiene que ir acompañado de unos tiempos, ¿no? Supongo que estaréis conmigo, ¿no? Y de hecho en Sevilla, en Andalucía, no sé si hay alguien de Andalucía aquí, sí, hola, pues que Rafa, que está, Rafa si no está esta tarde nos lo cuenta, está metido el MChat en el protocolo del niño sano, pero bueno, pues está metido, no. Entonces esto tiene que ir acompañado realmente de que el instrumento tenga una validación buena en España, española, aparte de que tenga la validación americana e inglesa, tenemos que validarlo. La traducción tiene que ser perfecta, eso creo que lo hemos conseguido. La adaptación cultural, la adaptación a padres que tenemos inmigrantes, no podemos pasar un cuestionario que no está adaptado también en su terminología a padres de otros países, ¿no? Y luego tenemos que esperar un poco, yo diría, para meterlo en el protocolo, así de una forma institucional, digamos, ¿no? Y que eso realmente no sea solamente meterlo, sino que realmente implique un cambio en nuestra práctica, pues un poquito eso, ver el resultado de estos dos programas que yo diría que están ahora un poco como eso, provocando ese. De hecho, ese es uno de los objetivos de cada uno de los dos programas, valorar hasta qué punto se puede incluir en el programa del niño sano, tanto el CAST como el MChat. Bueno, también preguntan que si hay estudios por comunidades autónomas en relación a la detección temprana. Si hay unas comunidades y hay un apunte también en relación a lo que se está haciendo aquí en Gran Canaria. Hay un estudio de cribado poblacional con el MChat en los municipios de Santa Lucía y Telde, y con una gran colaboración por parte de los pediatras, para que se dé a conocer. Como programa que arranca, tengo idea, ¿no? Sino que lo cuenten las autoras, creo que Sol, ¿no? La que está Sol Fortea, ¿no? Se está poniendo en marcha en colaboración en los municipios de Telde y de, no me acuerdo el otro, Santa Lucía, justo. Creo, si no, pues creo que la propia autora o la propia persona que encabeza el proyecto está aquí, ¿no? Lo puede contar, creo que está replicando un poquito en estos dos municipios con el mismo protocolo de actuación y está replicando el mismo proceso de actuación que tenemos en el programa de cribado de Madrid. Está intentando hacerlo aquí en concreto con 2 municipios y con un apoyo financiero por parte de un ayuntamiento. No es un apoyo por parte de sanidad, no es un apoyo por parte de... Pero bueno, así arrancan las cosas muchas veces, ¿no? Porque evidentemente esto tiene un coste. Aquí detrás hay un coste económico importante, porque fijaros que poner en marcha un programa de cribado, insisto, exige tener un programa de cribado, otros que cada pediatra en su consulta deba de incorporarlo, eso queda claro, ¿no? Pero un programa oficial de cribado, de eso,
incorpora muchos gastos en cuanto a que luego tenemos que asegurar el diagnóstico de estos chicos, de estas personas, un diagnóstico largo, exige tiempo, exige preparación y ese diagnóstico tiene que ser gratuito y tienen que ser derivados inmediatamente. Eso implica coste, mucho coste. Y también, evidentemente, no tiene sentido tener un diagnóstico si a ese padre no le podemos dar, o a esa madre, no le podemos dar una respuesta de atención temprana. Entonces, eso sí que me gustaría llamar la atención, ¿no? Preguntan también la relación entre epilepsia y trastorno del espectro autista, que se comente un poquito la incidencia de la epilepsia en un trastorno Asperger también. Realmente es diferente la relación entre la epilepsia y el trastorno autista que entre la epilepsia y el Asperger, porque así como se sabe que claramente los niños con autismo tienen una incidencia mucho mayor de epilepsia que la población general, en principio los niños con Asperger esto no es así. Es cierto que pueden tenerlo como puede ser otro niño, pero no es como los niños con autismo, que en un porcentaje muchísimo mayor lo van a tener. Por eso digo que muchas veces, por ejemplo, en los niños que sí que sospechamos un trastorno autista, aunque los padres a veces claramente no nos cuenten que los niños tienen crisis, muchas veces sí que les realizamos un electroencefalograma de vigilia o de sueño, según lo que nos interesara. En los niños con Asperger normalmente en el protocolo de estudio, digamos, no está incluido porque, salvo que los padres nos contaran, lógicamente, que hace algún tipo de movimientos o que hace ausencias o algo, normalmente estos niños no tienen una incidencia mayor que la de la población general. Entonces no estaría justificado hacer un electro a todos los niños con Asperger. En cuanto a la atención temprana, comentan que evidentemente es necesario esa atención temprana en relación al futuro pronóstico del niño, pero que hay muchos centros de atención temprana donde solo se les atiende hasta los 36 meses. Aquí comentan. Entonces, normalmente yo tengo entendido que es hasta los 6 años, ¿no? No los 36 meses, igual hay un error ahí de interpretación, ¿no? Entonces, comentan que cuál sería esa intervención temprana en cuanto a los programas de atención temprana, que sería lo más importante. Está claro que yo creo que todas las que hemos hablado hasta hoy, y hasta este momento, y seguro que las que hablen esta tarde y mañana dirán que los beneficios de una atención temprana son enormes y que mejora muchísimo el pronóstico. Eso está evidenciado, hay estudios que lo evidencian, pero esos estudios también evidencian que para que eso se produzca, para que realmente se produzca una mejora en el pronóstico, haya un aumento del desempeño cognitivo, mejore el lenguaje, mejore la menor necesidad de apoyos educativos, la atención temprana tiene que reunir una serie de condiciones. Eso lo dicen claramente también los estudios, ¿no? Y dicen claramente que la atención temprana tiene que ser una atención intensiva, no es 2 sesiones a la semana, no es una sesión, tiene que ser una atención especializada, gente llevada a cabo por profesionales cualificados y con experiencia en este tipo, y tiene que ser una atención temprana focalizada en entornos naturales donde los niños viven, se desenvuelven y con un elemento importante en la familia, ¿no? Son 3 requisitos que son difíciles.